Hola, estimados amigos. En esta sesión vamos a estudiar el segundo segmento del miembro inferior, como es el muslo, que se encuentra situada entre, hacia arriba, la cadera y hacia abajo, la rodilla. En esta diapositiva tenemos tres gráficos. Primer gráfico o derecho, de acuerdo a la posición anatómica. Segundo gráfico o gráfico intermedio. Y tercer gráfico o gráfico izquierdo, de acuerdo a la posición anatómica. Eso es importante decirlo. En el primer gráfico tenemos una visión anterior de una gran parte del miembro inferior, para estudiar en conjunto dos regiones del miembro inferior, como son hacia arriba la cadera, en este caso la parte anterior de la cadera, que se llama región inguinocrural, y el muslo propiamente dicho. Las dos vamos a estudiar como una sola. Y tenemos que el límite superior de la región inguinocrural, que es la parte anterior de la cadera, es decir, el conjunto de partes blandas que está por delante de la articulación coxofemoral, eso se conoce con el nombre, y lo que estamos observando, región inguinocrural, la cual, decíamos, tiene como límite superior este surco oblicuo hacia abajo, hacia adentro, que se denomina pliegue inguinal. Este es el pliegue inguinal, que, como observamos, está separando la pared anterolateral del abdomen de la parte anterior de la cadera o región inguinocrural. El límite inferior de esta región inguinocrural corresponde a un plano horizontal convencional que pasa tangente al vértice del triángulo femoral. Es decir, que la parte importante de la región inguinocrural corresponde al triángulo femoral, que es lo que estoy marcando, ya que en su área vamos a palpar fácilmente la arteria femoral. El pliegue inguinal, que separa pared anterior del abdomen de la región inguinocrural, se extiende desde la espina ilíaca anterosuperior, que es lo que marco, hasta el tubérculo púbico. Ambas eminencias son fácilmente palpables y también visibles. Espina ilíaca anterosuperior y tubérculo púbico son los puntos
referenciales de dónde a dónde se extiende el pliegue inguinal. El límite inferior de la región inguino-crural viene a ser a su vez el límite superior del muslo. Y decíamos, el límite inferior de la región inguino-crural corresponde a un plano convencional horizontal tangente al vértice del triángulo femoral. Límite inferior de la parte de la región anterior del muslo corresponde a una línea horizontal y circular que vamos a dibujar a 2 traveses de dedo por encima de la base de la rótula. Este relieve triangular corresponde al hueso de la rótula o patela, que es el hueso sesamoideo más grande de nuestra economía. El límite posterior de la región inguino-crural que no vemos aquí corresponde al pliegue glúteo. Al mismo tiempo que hemos dado los límites, hagamos una breve descripción de la anatomía de superficie de esta visión anterior que estamos observando, tanto inguinocrural, parte anterior de la cadera, como cara anterior del muslo. Y empezamos. En la parte superior correspondiente a la región inguinocrural, observamos 3 relieves determinados por músculo, que de fuera hacia adentro son el músculo tensor de la fascia lata. Este relieve oblicuo hacia abajo y hacia adentro corresponde al músculo sartorio. Y el relieve medial va a corresponder al músculo aductor largo, primer aductor o aductor mediano. Esos son los 3 relieves musculares que se observan, se pueden palpar en la parte anterior de la cadera. Y entre el relieve del sartorio y el relieve del aductor mediano, teniendo como base el ligamento inguinal, en esta región inguinocrural entonces vamos a encontrar un triángulo, que ya lo he mencionado, que corresponde al triángulo femoral, en cuya área vamos a disecar fácilmente y a palpar también la arteria femoral, ya que a este nivel, tanto la arteria como la vena femoral son subcutáneos. Ya en la región anterior, propiamente dicha del muslo, vamos a estudiar relieves determinados por los 4 fascículos del músculo cuádriceps femoral, de los cuales 3 son visibles y palpables. De fuera hacia adentro, ¿cuáles son esos elementos? El vasto lateral, el vasto medial
todo lo que marco vasto medial. Entre los dos y algo hacia arriba, tenemos el recto anterior del músculo. No hace relieve el vasto intermedio porque está profundo, detrás del recto anterior. Esos 4 fascículos musculares forman parte del potente extensor de la pierna que se llama cuádriceps femoral. Esos 4 fascículos musculares del cuádriceps femoral hacia abajo se unen en un tendón ligeramente cuadrilátero que va a terminar en la base y a los lados de la rótula. Entonces, este relieve que ustedes observan, van a observar en la superficie inferior del muslo, corresponde al tendón del cuádriceps femoral. Bajo de ella está la rótula. Y el tendón del cuádriceps femoral se proyecta hacia abajo de la rótula en una superficie triangular que corresponde al ligamento rotuliano. Este es el ligamento rotuliano. Este relieve representa el ligamento rotuliano que es visible, palpable y que no es más que la proyección hacia abajo del tendón del cuádriceps femoral. Ligamento rotuliano que es importante para el examen clínico neurológico del segmento medular lumbar a través del denominado reflejo rotuliano. Aquí también podemos observar un vaso superficial que discurre por el espesor del tejido celular subcutáneo, como es la vena safena magna o vena safena mayor, que viene desde el pie para terminar a nivel de la región inguinocrural, drenando en la vena femoral, de la vena safena mayor. Como anatomía de superficie, también podemos mencionar que podemos señalar el trayecto de la arteria femoral, para lo cual trazamos una línea oblicua que partiendo del centro del ligamento inguinal vaya a terminar a la parte posterior del cóndilo medial. Esa línea nos señala el trayecto de la arteria femoral, teniendo su origen esa línea en la parte media del ligamento inguinal y terminando a nivel del borde posterior del cóndilo medial femoral. Como vemos entonces, anatomía de superficie no es solo observar, palpar, sino que también se pueden realizar líneas imaginarias que nos señalan el trayecto de elementos musculares. Gráfico intermedio. Diagnóstico. Tenemos una visión anterior del esqueleto con su silueta corporal. ¿Para qué hemos puesto este gráfico? Es para que recuerden la dirección que llevan los huesos femorales en el cuerpo humano. Esa dirección que llevan los huesos femorales en el cuerpo humano, como usted observa, es de una oblicuidad inferomedial, es decir, oblicuo hacia abajo y hacia adentro. Estas oblicuidades que presentan los huesos femorales es importante para soportar de manera
eficaz para mantener la postura corporal erguida en bipedestación. Observe cómo esta oblicuidad aproxima las rodillas y se sitúan debajo del tronco, restituyendo el centro de gravedad hacia los ejes verticales de las piernas y del pie. Es importante, por lo tanto, esta oblicuidad de los huesos femorales para soportar la postura corporal y distribuir el peso del cuerpo, de la parte superior del cuerpo, hacia las piernas y hacia los pies. Ahora bien, esta oblicuidad de los huesos femorales es más notoria, es más patente en la mujer, debido a que en la mujer, al mayor desarrollo en la mujer del eje transversal de la pelvis. La pelvis es mucho más abierta, su diámetro transversal es mayor que la del hombre y eso determina una mayor oblicuidad de los huesos femorales. En el gráfico izquierdo, de acuerdo a la posición anatómica, su diagnóstico es una sección transversal del segmento medio del muslo. Se ha hecho un corte transversal a este nivel del muslo y aquí tenemos su visión. ¿Para qué se ha hecho este corte? Para estudiar las capas anatómicas que de superficie a profundidad constituyen el músculo. Esas capas son, primero, piel, segundo, el tejido celular subcutáneo o fascia superficial, donde recorre en su espesor vasos y nervios superficiales. Van los nervios cutáneos, nervios sensitivos por el espesor del tejido celular subcutáneo o fascia superficial, que está pintada de amarillo porque contiene una cantidad variable de grasa, de tejido adiposo. Recuerden que la fascia superficial es una vaina de tejido conectivo laxo que se encuentra por debajo de la piel. La tercera capa corresponde a una vaina de tejido conectivo denso, denominado fascia profunda o aponeurosis. Luego tenemos la capa subaponeurótica, que comprende los grupos musculares, vasos y nervios profundos de la región a estudiar. Y por último, el plano esquelético, que en el músculo está constituido por la diáfisis del hueso femoral. Esto es un corte transversal de la diáfisis femoral. Y que como podemos observar, la diáfisis presenta tres caras, tres bordes, que nos va a servir como referencia para orientar en el gráfico qué es anterior, qué es posterior. En el dibujo, en el gráfico anterior, va a ser hacia arriba,
posterior aquí en el gráfico hacia abajo. ¿Y cómo sabemos que esto es anterior? Porque de las tres caras que presenta la diáfisis femoral, la anterior es horizontal. Por lo tanto, todo lo que está hacia adelante de este gráfico óseo será anterior. Y obviamente, esto es la parte posterior, pero lo podemos determinar diciendo que de los tres bordes que presenta la diáfisis femoral, el borde posterior es más notorio, es más destacado y que recibe el nombre de línea áspera. La línea áspera está orientada hacia atrás. Todo lo que está detrás de ella, detrás de la diáfisis, será posterior. En cuanto al lado medial y lateral, en este gráfico lo vamos a determinar por la presencia de la vena más importante del muslo y del miembro inferior, como es la vena safena magna o vena safena mayor, que ya la señalamos en parte en su trayecto ascendente en anatomía de superficie. ¿Ves? Ahí está el relieve que hace vena safena magna en su trayecto ascendente. Y ella discurre, como podemos observar, por el lado medial, por la cara medial del muslo, en el espesor del tejido celular subcutáneo. Obviamente, este será el lado lateral. Esta diapositiva tiene tres gráficos, pero las que nos interesa es el gráfico derecho, posición anatómica, y el gráfico izquierdo, que nos permite explicar estos gráficos de esta diapositiva. Nos va a permitir explicar, estudiar la fascia profunda o aponeurosis. En el gráfico derecho, de acuerdo a la posición anatómica, la fascia profunda está señalada por esta lámina blanquecina que envuelve al miembro inferior a modo de media elástica. Esta fascia profunda a nivel del muslo se va a llamar fascia lata. A nivel de la pierna la vamos a llamar fascia crural. Pero ambas es la misma hoja poneurótica, repito, que envuelve al miembro inferior a modo de media o banda elástica. Fascia lata en el muslo, fascia crural a nivel de la pierna. Función de la fascia profunda o aponeurosis. Su función, es importante esto, es limitar la expansión hacia afuera de los músculos que se contraen, haciendo que esta contracción muscular sea más eficaz en la compresión de las venas del miembro inferior
y de esta manera facilita el impulso de la sangre en sentido ascendente hacia el corazón. Como vemos entonces, la fascia profunda interviene en la propulsión de la sangre en sentido ascendente hacia el corazón. La fascia profunda del músculo o fascia lata está engrosada en su parte lateral por un tracto fibroso que se denomina tracto iliotibial. Aquí tenemos el tracto iliotibial, prolongación del músculo tensor de la fascia lata. A nivel de la fascia profunda del músculo, el tracto iliotibial se adhiere a ella y la engruesa en su parte externa. La fascia profunda o aponeurosis sería la tercera capa del músculo. Envuelve al músculo a manera de un manguito fibroso, circunscribiendo una cavidad cilíndrica. Repito, la fascia profunda envuelve al músculo a modo de un manguito fibroso y circunscribe, dibuja una cavidad cilíndrica. Esta cavidad, este espacio, queda dividido en 3 compartimentos. Y aquí en el gráfico se manifiesta por colores diferentes. La parte anterior, lila, ese sería el compartimento anterior. En café claro, compartimento medial, café oscuro, compartimento posterior. Entonces, la fascia profunda envuelve al músculo circunscribiendo una cavidad cilíndrica que va a quedar dividida en 3 espacios por la presencia de 3 tabiques fibrosos, que son tabique intermuscular lateral, tabique intermuscular medial, tabique intermuscular posterior. Tabiques fibrosos que los 3 se originan de la cara interna de la fascia profunda y los 3 tabiques van a terminar en la línea áspera. Y de esa manera, la cavidad cilíndrica que dibuja la fascia profunda queda dividida en 3 compartimentos. Anterior, compartimento medial y compartimento posterior, que va a contener los diferentes grupos musculares, vasos y nervios profundos. Esta diapositiva nos va a permitir estudiar los límites del compartimento anterior del músculo e identificar los grupos musculares que la componen de manera general. Sus inserciones usted la puede estudiar fácilmente en su texto. No necesita, creo, la explicación. Lo que sí necesita es recordar, saber
los diferentes detalles anatómicos de las estructuras óseas que conforman el muslo para que las inserciones musculares sean de fácil aprendizaje. Límites del compartimento anterior. Hacia adelante tenemos la fascia profunda. Hacia atrás y hacia afuera, el tabique intermuscular lateral que lo separa del compartimento posterior. Hacia adentro y hacia atrás, el tabique intermuscular medial que lo separa del compartimento medial. Esos son los límites del compartimento anterior. Fascia profunda, tabique intermuscular lateral, tabique intermuscular medial. Ahora, vamos a identificar qué grupos musculares se estudian en el compartimento anterior. De paso, digamos que la función de los músculos del compartimento anterior del muslo es ser flexora del muslo y extensora de la pierna. Esa es la función de los músculos de manera general que cumplen los músculos ubicados en el compartimento anterior, flexora del muslo y extensora de la pierna. ¿Cuáles son esos músculos que constituye este compartimento? De fuera hacia adentro, en su parte superior, ya en la región inguinocrural, tenemos este músculo acintado de dirección oblicua, digamos de paso que se extiende de la espina ilíaca anterosuperior hasta la parte superior de la cara medial de la tibia y que se llama músculo sartorio. El músculo sartorio, cuando se inserta en la parte superior y medial de la tibia, forma la denominada pata de ganso. Al unirse con el músculo gracilis, que es un músculo de la región medial o recto interno, y el otro músculo que se une para formar la pata de ganso es el semitendinoso. Entonces, el primer músculo de la región anterior, del compartimento anterior, es el sartorio. Luego tenemos el iliosoas, miren cómo lo dibujo, es la parte terminal del músculo iliosoas, porque su inserción de origen se encuentra en la pared posterior del abdomen, a nivel de la columna lumbar, el músculo psoas ilíaco mayor, y la otra parte del iliosoas, el músculo ilíaco, se inserta en la cresta ilíaca y en la cara interna de la fosa ilíaca. Es decir, que el iliosoas está formado por dos fascículos. Luego que pasa por detrás de este cordón fibroso que se llama ligamento inguinal y que está en relación con el pliegue inguinal, una vez que pasa por detrás, estos dos fascículos se unen y forman el músculo iliosoas o psoas ilíaco, que va a terminar en el trocánter menor. Este es el iliosoas, que en la región inguinocrural va a formar la parte externa del suelo del triángulo de escarpa o triángulo femoral. Ahí está el iliosoas a nivel de la región inguinocrural, formando la parte externa del suelo del triángulo femoral. El iliosoas es el más potente flexor del muslo, el más importante flexor del muslo. Hacia adentro de él tenemos el músculo pectíneo, el cual va a formar la parte interna
del triángulo femoral. Es decir, que el iliopsoas y el pectíneo forman el suelo del triángulo femoral que tiene como base el ligamento inguinal, como límite externo, el sartorio. Ya diremos el tercer lado cuál es. Luego, como parte muscular constituyente de la región o del compartimento anterior del muslo, tenemos al cuádriceps femoral, el principal y más potente extensor de la pierna, el cual está constituido por 4 fascículos musculares. Aquí vemos solamente 3 y que son de fuera hacia adentro: vasto, lateral, recto, anterior del muslo, vasto, medial. El cuarto músculo, no lo vemos, corresponde al vasto intermedio, y para observarlo tenemos que disecar, separar o seccionar al recto anterior del muslo, y entonces ahora sí vemos al vasto intermedio. Aquí tenemos los 3 vastos: vasto lateral, vasto medial y vasto intermedio, que para observarlo hemos seccionado al recto anterior del muslo. Los 4 fascículos musculares se unen en un tendón único que va a terminar insertándose en la base y a los lados de la rótula. Aquí vemos de manera general cómo termina el cuádriceps femoral, insertándose en la base y en los bordes laterales de la rótula o patela, que ya la señalamos en antes, y que es el hueso sesamoideo más importante. Y recordemos que el tendón del cuádriceps femoral se proyecta hacia abajo en esta lámina fibrosa más o menos gruesa, que recibe el nombre de ligamento rotuliano. Este es el ligamento rotuliano, aquel ligamento importante en la clínica neurológica para estudiar si no hay lesión en el segmento medular lumbar después de un accidente, a través, decíamos, del reflejo rotuliano. Aquí se percute con un martillo, se percute a nivel del ligamento rotuliano para provocar el reflejo, cuya respuesta es la extensión de la pierna, la respuesta normal. ¿De dónde a dónde se extiende este ligamento rotuliano? Se extiende desde el vértice de la rótula hasta la tuberosidad anterior de la tibia, eminencias que son fácilmente palpables en los sujetos, mucho más, son hasta visibles, igual que el ligamento rotuliano. Recuerden, es a este nivel entre la rótula y la tuberosidad anterior de la tibia donde se golpea suavemente con el martillo percutor al ligamento para provocar la respuesta del reflejo rotuliano normal, como es la extensión de la pierna. Y para concluir este compartimento, vamos a decir que de manera general los músculos
del compartimento anterior están inervados por el nervio femoral o crural, que es una rama terminal del plexo lumbar, y que las raíces de origen del nervio femoral o crural corresponde a L2, L3 y L4. También es importante señalar que el pectíneo recibe ramas nerviosas del nervio femoral y también del nervio obturador. Entonces, de manera general, el compartimento anterior tiene una función flexora del muslo, cuyo principal flexor es el iliozoas. También son flexores del muslo, el sartorio, el pectíneo, pero ellas cumplen otras funciones también, como el sartorio, por ejemplo, es a su vez, es además flexor de la pierna. El pectíneo es un aductor también del muslo, pero de manera general podemos decir que los músculos del compartimento anterior es ser flexora del muslo y extensora de la pierna. Esta diapositiva nos presenta tres gráficos que nos va a permitir estudiar los límites del compartimento medial o aductor, como también se lo llama, por la acción de los músculos que comprende, y también nos va a permitir identificar esos músculos del compartimento aductor. Primer gráfico o gráfico derecho de acuerdo a la posición anatómica. El diagnóstico, usted ya lo sabe, este es un segmento transversal del tercio medio del muslo. Ya lo hemos estudiado anteriormente, ya lo hemos indicado. Vámonos al compartimento medial. Límites. El límite anterior corresponde al tabique intermuscular medial, que lo está separando del compartimento anterior. Hacia atrás tenemos el tabique intermuscular posterior, que lo está separando de los músculos isquiotibiales que corresponden al compartimento posterior del músculo. Y hacia adentro tenemos la fascia profunda. En el gráfico intermedio tenemos una visión anterior de la región anterior del muslo, en donde se ha disecado los planos cutáneos, los músculos del compartimento anterior, para poder identificar con claridad los músculos del compartimento medial, que de proximal a distal son los siguientes. Primero, tenemos en la profundidad de esta región un músculo pequeño, aplanado, que se denomina músculo obturador externo y que lo identificamos porque se extiende desde la cara externa de la membrana obturatriz hacia el trocánter mayor. Este es el trocánter mayor del fémur. Luego vamos a identificar los tres músculos aductores
que de superficie a profundidad tenemos uno que está seccionado y corresponde al músculo aductor largo o aductor mediano. Usted ve pues que ese músculo se extiende desde el cuerpo del pubis hacia el tercio medio de la línea áspera. Entonces, este es el aductor largo o medio del músculo. Decíamos, se lo ha seccionado aquí para ver el siguiente músculo aductor, que corresponde al aductor corto o aductor menor, que lo identificamos también porque se extiende desde el pubis, pero ahora va a terminar insertándose de manera general en el tercio superior de la línea áspera. Aductor menor o corto. Está cubierto, como observamos, en gran parte por el aductor largo y también está cubierto por el músculo pectíneo que aquí se lo ha disecado. Ya hacia abajo vemos un músculo ancho que corresponde al aductor mayor. Este es el aductor mayor. Ya en relación con la parte interna del músculo, vemos un músculo acintado, largo, que es el músculo recto interno o músculo gracilis. Lo reconocemos por su forma cintada, repito, y porque se extiende desde el cuerpo del pubis, donde se inserta originalmente, y va a terminar en la parte superior de la cara medial de la tibia. Por lo tanto, este es el músculo gracilis, que conjuntamente con el músculo sartorio, que no lo vemos aquí, y que se extiende desde la espina ilíaca anterosuperior hasta la tibia, y con el semitendinoso, van a formar la famosa pata de ganso. Entonces, hemos identificado los músculos que comprende el compartimento medial y que de manera general este compartimento tiene una función aductora. En el gráfico intermedio también podemos estudiar, identificar el principal nervio de este compartimento, que corresponde al nervio obturador. Este es el nervio obturador, que está haciendo su recorrido por la parte anteromedial del músculo. Pero su origen lo podemos señalar porque el gráfico nos los permite y vemos que el nervio obturador se origina de las ramas, se origina del plexo lumbar, que se forma por la unión de las ramas ventrales de los nervios lumbares. Los nervios lumbares, las ramas ventrales, en el espesor del músculo psoas que se ha disecado aquí, se forma el plexo lumbar. Y luego da ramas colaterales y dos ramas terminales que son uno externo, que corresponde al nervio femoral o crural, que ya fue señalado, y en la otra rama terminal que nos compete, que corresponde al nervio obturador. Entonces vemos que el nervio obturador se origina del plexo lumbar. Luego recorre la pared lateral de la pelvis
y se exterioriza para llegar a la región o compartimento medial del muslo, se exterioriza a través del conducto subpubiano y sigue un trayecto que se dispone entre el aductor mediano o aductor largo y el aductor menor. En ese trayecto por el muslo se va ramificando y dando ramas terminales para los músculos del compartimento medial, que usted ya lo conoce, como son el obturador externo, inerva el músculo aductor largo, aductor corto, al aductor mayor, y vea cómo da fibras también para el músculo grácil. Es importante señalar que el aductor mayor también recibe inervación motora del componente tibial del nervio ciático mayor. Es decir, que el aductor mayor tiene doble inervación. Está dado por el nervio obturador y por el componente tibial del nervio ciático mayor. Al igual que el pectíneo, ustedes recuerdan, ¿verdad? Que ya lo estudiamos, también tiene doble inervación, procedente del nervio femoral y procedente del nervio obturador. En el gráfico izquierdo, de acuerdo a la posición anatómica o tercer gráfico, este nos va a indicar esquemáticamente cómo está constituido anatómicamente el músculo aductor mayor. Y podemos observar que el músculo aductor mayor está constituido por dos fascículos, uno de forma triangular amplio, que viene a ser la porción externa del músculo aductor mayor, y otra interna, cuyas fibras se caracterizan por ser verticales, corresponde a la porción isquiotibial o extensora del músculo. Entonces, el aductor mayor tiene dos fascículos, uno triangular o porción aductora y otra de fibras verticales, porción extensora. Ahora, de manera general, inserciones de origen o proximal de estos dos fascículos, como usted puede observar, se inserta el aductor mayor en el tercio inferior de la rama isquiotibial, como también en la tuberosidad isquiática. Esa es la inserción general proximal del aductor mayor, tuberosidad isquiática y parte inferior de la rama isquiopubiana, de la rama isquiopubiana. Delante, acá está el pubis, el cuerpo del pubis, hacia arriba el ilion, tuberosidad isquiática, isquion, y estas tres porciones se unen y forman el agujero obturador. Bien, en cuanto a la porción externa o aductora del aductor mayor, su inserción terminal o distal, como la ven, lo hace en la línea áspera, en el intersticio de la línea áspera. Mientras que la porción extensora del aductor mayor termina hacia abajo en un tendón cilíndrico que se va a insertar en el tubérculo del tercer aductor. Este es el tubérculo del tercer aductor. ¿Qué es el tubérculo del tercer aductor? Es esta pequeña eminencia redondeada, situada en la parte más superior del cóndilo medial. Este es el cóndilo medial. En su parte superior hay esta eminencia redondeada
que se denomina tubérculo del tercer aductor. Ahí se inserta la porción interna o extensora del aductor mayor. Ahora, vamos con la porción aductora propiamente dicha del músculo aductor. En su inserción terminal a nivel de la línea áspera. Mire cómo se inserta. Se inserta a través de 3 a 4 arcos fibrosos que conjuntamente con el hueso va a formar anillos osteofibrosos por donde van a pasar de delante hacia atrás las ramas o arterias perforantes. Las ramas perforantes que son o proceden de la arteria femoral profunda. Estas arterias perforantes son 4. Las 3 primeras perforantes se originan en el compartimento anterior, mientras que la 4ª perforante viene a constituir la rama terminal de la arteria femoral profunda. Entonces, observe cómo el aductor mayor tiene esa particularidad de inserción en su inserción distal. Lo hace a través de arcos fibrosos que se van a transformar en anillos osteofibrosos que dan paso a las arterias perforantes. La 4ª constituye la arteria femoral, la rama terminal de la arteria femoral profunda. Bien, entre los fascículos internos, entre la inserción del fascículo interno y fascículo externo, se forma otro orificio fibroso alargado que recibe el nombre de anillo del tercer aductor y que va a dar paso a la arteria femoral hacia la región poplitea. Es decir, que a nivel del anillo del tercer aductor, la arteria femoral va a terminar como arteria poplitea. Entonces, la arteria femoral se origina desde el anillo crural o tercio medio a nivel del ligamento inguinal, se extiende hasta el anillo del tercer aductor. Recuerden que la arteria femoral comprende un segmento de 4 a 5 centímetros que se llama arteria femoral común. Y esa femoral común se divide en 2 ramas. Una en femoral profunda, la que va a dar las perforantes y que es la arteria principal del muslo. Y luego el tronco común se continúa con el nombre de femoral superficial hasta el anillo del tercer aductor, donde se va a continuar con el nombre de arteria poplitea. Para concluir, entonces, el compartimento medial del muslo es el compartimento aductor del muslo. Y el nervio principal de este compartimento viene a ser el nervio obturador, rama terminal del plexo lumbar, cuyas raíces de origen son L2, L3 y L4. Y no olvidarse que el aductor mayor además recibe inervación del componente tibial del nervio ciático mayor. La siguiente diapositiva
es para estudiar los límites del compartimento posterior del muslo e identificar los músculos que comprende. El compartimento posterior del muslo tiene como límite anterior el tabique intermuscular lateral, que lo separa del compartimento anterior. Como límite interno tiene el tabique intermuscular posterior, que separa el compartimento posterior o isquiotibial del compartimento medial o aductor. Y hacia abajo, el compartimento posterior tiene como límite la fascia profunda. Bien, ahora sí, vamos a identificar cuáles son los músculos que comprende este compartimento, que son sencillos, son tres. Gráfico intermedio. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos una visión posterior, proximal a distal, de la región glútea, de la región posterior del muslo, una visión posterior de la rodilla, donde existe esta depresión que recibe el nombre de fosa poplitea por su forma o rombo popliteo. Y ya en la parte inferior vemos a los músculos gemelos o gastrocnemios. Bien, entonces vámonos con lo que corresponde a nuestro estudio. Los músculos de la región posterior del músculo, que son tres y se agrupan en dos en una porción medial, como son el semitendinoso, llamado así porque termina en un tendón alargado. Delante de él está el semimembranoso, músculo ancho en forma de membrana, de ahí su nombre. Ya lateralmente tenemos el músculo bíceps femoral. El bíceps femoral, recuerden, tiene dos porciones, porción larga y porción corta. Estos músculos comprenden los denominados músculos isquiotibiales. Isquiotibiales. Los tres, generalmente los tres, de manera general, se insertan en la tuberosidad isquiática. Además, recuerden que el bíceps femoral, que tiene una porción larga y una porción corta, la porción corta toma inserción en el tercio inferior de la línea áspera. Pero de manera general, los tres se originan en el isquio y van a terminar en la tibia. De ahí el nombre de músculos isquiotibiales. Hacia adentro y superficialmente el semitendinoso. Delante del semimembranoso. Hacia afuera el bíceps femoral. Ahora bien, observemos que estos músculos de la región posterior del muslo hacia abajo divergen, se separan y van a formar parte, van a formar los límites de la parte superior del rombo popliteo. Su nombre indica rombo tiene 4 lados.
Los dos lados superiores son formados por los músculos isquiotibiales. De la siguiente manera, el límite superomedial está dado por el músculo semitendinoso y el músculo semimembranoso. Y el límite superolateral está dado o corresponde a la parte inferior del bíceps femoral, a su tendón terminal. El límite inferior de ese rombo, pues, corresponde a los músculos gemelo, ¿no? Externo, gemelo interno. Detalles importantes que debemos anotar sobre el bíceps femoral. Ya dijimos que tiene dos cabezas. Una cabeza larga que se inserta en la tuberosidad isquiática y una cabeza corta que se va a insertar en el tercio inferior de la línea áspera. Los dos fascículos se unen en un tendón terminal que se va a fijar en la cabeza del peroné. La parte inferior del bíceps femoral y su tendón, como vemos, contrae relaciones importantes con el nervio peroneo común o nervio ciático popliteo externo. Este nervio peroneo común es el que va a dar la inervación motora y sensitiva a los músculos de la región anterolateral de la pierna. Este es el nervio peroneo común, una de las ramas terminales del nervio ciático mayor. La otra rama terminal desciende verticalmente por el centro del rombo popliteo y que corresponde al nervio tibial. Ahí están los dos componentes del nervio ciático mayor. Interno, también se lo llama ciático popliteo interno, es el componente tibial, y el ciático popliteo externo es el componente peroneal. También es importante señalar, indicar que el semimembranoso termina de manera general en dos fascículos de inserción distal o terminal, en dos tendones. Un tendón directo que se va a fijar en la cara posterior del cóndilo medial de la tibia y un fascículo reflejo que va a reforzar la cápsula de la articulación de la rodilla y dar origen al ligamento popliteo oblicuo, que ya lo vamos a estudiar cuando veamos rodilla. Para concluir, entonces, el compartimento posterior del músculo comprende tres músculos llamados isquiotibiales. Los músculos isquiotibiales identificados tienen como función, como acción muscular, ser extensora del muslo y flexora de la pierna. Y para concluir esta parte, debemos decir que el bíceps femoral tiene doble inervación. El bíceps corto, su inervación está dada por el componente peroneo, y el bíceps largo por el componente tibial. Con esto hemos hecho una descripción general de los componentes más importantes del sistema de la región del músculo. Hay que hablar de otros detalles anatómicos que lo haremos en otro video.
Ahorita pasaremos el siguiente video que corresponde a la disección cadavérica del muslo, en donde la descripción de la disección cadavérica la hago en base a la descripción del texto de Pestit. Esta descripción de este video es una descripción actualizada del muslo y que nos hemos apoyado en el texto de una clínica de Moore. Ambas descripciones para mí son correctas y espero no crear confusión. Muchas gracias. Entonces pasamos a la disección cadavérica del muslo.